Buen día, mi nombre es Benjamín Sepúlveda Huentecol, estudiante de IP Chile en Técnico en Prevención de Riesgos. En el siguiente video se dará a conocer un accidente laboral de la amputación de 3 falanges medias de la mano de un trabajador, el cual ignoró lo dispuesto por el prevencionista de riesgo. No siguió los procedimientos de trabajo seguro de la empresa. En este caso veremos un análisis del ambiente laboral, un análisis de las causas que generó el accidente y se generarán acciones para evitar este tipo de accidente nuevamente. Análisis del ambiente laboral de la empresa. En el caso de esta empresa podemos analizar que el taller se encontraba con un ambiente laboral, si bien sin mayores problemas, nos damos cuenta que dentro de la organización existen pequeños antecedentes por mejorar. El dueño tiene la preocupación de mantener a sus trabajadores con un sistema de gestión realizado por un experto en prevención de riesgo, el cual genera procedimientos de trabajo seguros y explica al dueño que uno de sus colaboradores no realiza lo dispuesto en el procedimiento de trabajo seguro, siendo este colaborador una persona eficiente y cumplidor con sus trabajos, pero no obstante considera tener el conocimiento que adquirió desde su padre y considera que no es necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el prevencionista. Además, este trabajador no utiliza elementos de protección personal, pero como el dueño ve que Claudio es una persona que cumple a cabalidad con sus metas, considera que no es necesario que se le aplique a él lo dispuesto por el experto, siendo esto un error enorme, ya que lo dispuesto está en directa protección de los trabajadores de la organización y todos tienen que respetar lo que dispuso en los procedimientos de trabajo seguro. Seguro, en este caso, el dueño de la empresa privilegió la rapidez antes que la seguridad de su trabajador. Por consecuencia, Claudio tiene un accidente en el cual pierde 3 falanges medias de su mano. El trabajador que se desempeña en la máquina troqueladora, y esto genera un costo a nivel de producción, debido a que el accidente detiene todo el proceso productivo de una empresa. Bien, para poner en contexto el caso que se nos presenta, debemos dar a conocer qué es lo que es una troqueladora, para qué sirve, cuáles son sus elementos, su función y tipos de troqueladora que existen. La troqueladora es una herramienta montada en una prensa que permite realizar operaciones diversas, como son el cizallado, corte de sobrantes, doblado, picado, perforado y estampados. Los elementos de un troquelador son variados. Los elementos tales como son el punzón, el piloto, botadores, guías, matrices, cuchillas, asas elevadoras, barras limitadoras, placas paralelas, etc. Estos elementos componen una troqueladora, pero lo más importante son el punzón y la matriz, ya que estos dos ingresan al material y procesan con fuerza de doblar y cizañar. Una vez que penetra el material, este sufre un esfuerzo que rápidamente rebajan su límite elástico, produciendo la ruptura o doblar, desprendiendo el material y doblando dependiendo de la función que se realice. Existen 3 tipos de troquel: simples, compuestos y progresivos. Los troqueles o troqueladoras compuestas permiten realizar 2 o más operaciones al mismo tiempo. Los troqueles progresivos son los que constan
de diferentes etapas o pasos para que ellos modifican el material en una determinada secuencia de tal manera que al final se obtiene una pieza determinada. Y las troqueladoras simples solo sirven para realizar un tipo de operación. Estas maquinarias son bastante peligrosas y hay que tener bastante cuidado al utilizarlas. Continuando con el tema, dentro de las causas del accidente podemos ver las condiciones inseguras. El hecho que Claudio no cumpla con el manejo correcto de la maquinaria según lo dispuesto por el prevencionista en el procedimiento de trabajo seguro condiciona un peligro. Además, el orden de las herramientas, la limpieza del taller no es prolijo, lo cual genera condiciones que no son seguras para la zona de trabajo. También tenemos las acciones inseguras. En este caso, el hecho de intentar ordenar las herramientas del mesón sin apagar la máquina que estaba utilizada genera un peligro y eventual accidente que termina con 3 falanges de sus manos cercenadas. Antes de realizar este tipo de trabajo debemos mantener un orden de las herramientas y de cualquier objeto que cause alguna condición insegura. Un orden establecido, evitar tener herramientas en mesones sueltas, objetos en el piso que puedan causar algún accidente. También tenemos el no uso de protección personal. En el caso del accidente es o fue el no uso de protección personal, ya que es importante en el desarrollo de su labor por la peligrosidad de la máquina que está siendo utilizada. Según lo visto en lo anterior, debemos ver cuáles son las acciones para mejorar este tipo de accidentes. Por un lado, dar el cumplimiento a los procedimientos de trabajo seguro es un condicionante muy importante dentro del trabajo, especialmente con este tipo de maquinaria, ya que la persona que realiza el procedimiento busca la mejora constante para que el trabajador evite los accidentes. Evitar las exclusiones para aumentar la producción, como en el caso que estuvimos viendo, el dueño hizo una exclusión con la persona que estaba trabajando por tener una gran capacidad de producción. Lo que acá tenemos que tomar en cuenta que la producción por un accidente se puede detener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante es mantener a todo el personal incentivado, de forma tal que todos podamos trabajar en un ambiente seguro. Generar conciencia sobre los accidentes graves. ¿Cómo lo podemos hacer? Realizando charlas durante la mañana al inicio del trabajo, teniendo charlas constantes de seguridad con los trabajadores. Las maquinarias con sistemas de detención automática. Este tipo de detención automática tiene un costo alto, pero sin embargo es una gran medida para apoyar en las mejoras de este tipo de accidentes que son causados en este caso por la negligencia tanto del dueño como del trabajador. En conclusión, a pesar de los avances tecnológicos, continúa siendo un factor predominante en los accidentes laborales el factor humano, ya sea por las condiciones o acciones inseguras, querer terminar de forma rápida por algún descuido o no prestar atención a lo dispuesto por los expertos de prevención de riesgos, y siendo que la gestión de riesgo contribuye a dar una respuesta indispensable al conocer las tareas, evaluar sus riesgos, implementación de medidas de protección, realizar seguimientos y ejecución de acciones correctivas en las organizaciones. Se hace necesario tomar conciencia tanto por parte de los empleadores como de los empleados
que deben consolidar la adaptación de medidas que antepongan la protección colectiva e individual de cada trabajador de la organización. Los trabajadores deben estar informados de los agentes de riesgos y además tener procedimientos de trabajo seguros, los cuales deben llevar a cabo de forma que no existan accidentes que puedan llegar a ser tanto mortales como invalidantes y generar costos de producción a una organización.